Había un conflicto entre los médicos y el grupo de administración, digamos, todas las personas de administración, eh, tenían varios problemas. Había un Sí. tema con los turnos que estaban superpuestos, había un tema de que los médicos sentían que no los escuchaban, que no les, como que no tenían en cuenta su opinión, y después pasaba otra cosa, pero no me acuerdo. Miren, yo tengo anotado, em, los médicos que tenían más antigüedad se quejaban por los nuevos procesos administrativos, que eran más burocráticos. Después, había diferencias entre los profesionales y los administrativos, como que no valoraban el trabajo entre ellos, digamos. Yo Que creo que suele en la pasar, estructura burocracia profesional siempre va a haber ese problema, el tema de conflicto entre profesionales y el administrativo, porque o sea, el sí, profesional se supone suele que es el que pasar, sabe más, se se supone. supone, por eso. Y siempre hay un conflicto entre, o sea, yo tengo la razón y como que el administrativo como que lo quiere manejar, por decirlo así. Ahí está interesante lo que plantea Bruno. ¿Y vos cómo lo solucionarías? Quedémonos con este se supone. En toda organización va a haber, por ejemplo, puntualmente eh, en una burocracia profesional, les pongo otro ejemplo, nuestra facultad. Yo les decía, es una burocracia profesional, hay un plantel de 800 docentes, todos profesionales, con distintas especializaciones, y hay personal no docente que puede ser profesional sí o no. Sin el personal docente, por más que insisto con esto y tómenlo entre comillas, el profesional es el que sabe, ¿la facultad funcionaría? ¿Me explico la pregunta, lo que les estoy preguntando? O ¿Cómo, sea, vos profe? ¿Me decís puede que decir de sí nuevo? o sea, profe, vos decís sí los administrativos y la facultad funcionaría. Exacto. No, No, porque no yo funciona. creo que los administrativos son tan importantes como el profesional en una organización, porque son como que también es Exacto. los que llevan el orden. Cada organización tiene distintos actores y cada actor tiene una función diferente, ¿sí? Uno del otro, por eso vimos áreas funcionales de la empresa en su momento. ¿Por qué? Porque actúa como una caja de engranaje. Donde falte alguna de esas partes, el propósito de la organización no se va a alcanzar. Entonces, pero sí es cierto lo que dice Bruno, que en el inconsciente de la cultura dentro de una organización, no digo que en todas, pero si se quiere hasta de una sociedad en general, el profesional es el que sabe. El profesional es el que sabe en el ámbito de incumbencia de su profesión, ¿sí? El médico, en este caso, en esta organización que trabajamos el otro día, sabe de brindar diagnósticos y tratamientos a sus pacientes, pero la organización funciona porque también hay toda una parte de un proceso administrativo en marcha, donde hay distintos administrativos que tienen funciones como, por ejemplo, llevar una agenda de turnos, ¿sí? De cada médico. Brindar una atención de completar determinadas planillas para que después se pueda facturar a la obra social. ¿Sí? ¿Se sigue la idea? Entonces, igual, Yo creo, insisto, profe, que básicamente es que cada uno es experto en su puesto y eso es lo que exacto. culturalmente está mal, que uno tenga que ser más que el otro. Es que cada uno es experto en su puesto y hace que funcione la empresa de una forma diferente. Yo creo que esta cuestión que plantea Bruno está muy buena y existe en la sociedad en general, no solo en una organización en particular. Y tiene, creo yo, que ver más con una cuestión de soberbia de las personas, de no entender y comprender que no somos entes aislados, que yo puedo tener un conocimiento en mi disciplina, pero no invalida el conocimiento del otro, ¿sí? El caso que les ponía de la facultad, para que nosotros podamos dar clases presenciales, hay personal no docente que tuvo que ir a abrir el aula
otro personal que tuvo que ir y dejarlas en condiciones de limpieza, personal de mantenimiento que cuando hay que hacer alguna refacción está por ahí. No sé, si ustedes tienen que hacer algún trámite, está la gente de dirección de alumnos, está tesorería, está mesa de entradas. Todos cumplimos una función distinta, ¿sí? O sea, independiente una de la otra, pero que todas están interconectadas. Entonces, acá, ¿cómo podríamos trabajar específicamente en esta organización Osmédica Leno para tratar de revertir eso? Estas diferencias que hay entre los profesionales y los administrativos. Porque como que cada uno estaba planteando lo mismo, ¿no? Los profesionales y nosotros esto no funciona, y los mismos plantean los administrativos. ¿Cómo se podría resolver? Encerrándolos todos en una habitación, creo que no funcionaría, ¿no? Lo pensé, profe, pero me parece que lo pensé Pero en no, silencio. Mandarlos a pensar al podríamos, rincón. podríamos mandarlos a todos en una habitación, pero con algún mediador, ¿sí? Brindar algún tipo de capacitación o de taller donde se haga reflexionar sobre la importancia de la función de todos dentro de la organización, que no es ni más ni menos importante uno del otro, ¿sí? Por eso la organización diseñó al momento de crearse puestos de trabajo donde tenía asignadas distintas tareas y funciones a cada una de ellas según el sector. Creo que esa sería una manera. Otro de los temas es que tenía demoras en las cobranzas, por lo tanto, eso lo que hacía era que algunos profesionales se fueran porque no cobraban en término. ¿Qué se podría ajustar ahí? Yo creo que ahí se podría ajustar la parte administrativa, o sea, en la parte donde se trabaja eso, bueno, como ajustar ahí, decir, bueno, ¿qué está pasando? Para que el médico no Exacto. cobre en tiempo y forma si el trabajo es cobrado en ese tiempo y forma. Ahí habría que, como bien dice Valentina, Sí, profe. porque me pusiste usuario de Zoom. ¿Ves que te reconozco la voz? Ay, no, es que me conecté el teléfono. Ahora me fijo. No pasa nada, no pasa nada. No hace falta que lo cambie. Te reconocí por la voz. A veces lo conozco, a veces no. Hay que ver si esa demora está porque la gente de cobranzas o de facturación y cobranzas no hace su trabajo en tiempo y forma de emitir las facturas o de reclamar la cobranza de las mismas, o quizás también podríamos tener algún tipo de ayuda de la tecnoestructura para trabajar en función de esto que necesita cobranzas y facturación. Quizás hay algo en ese proceso que habría que ajustar, estandarizar algún tipo de eh, proceso de normativa para que se cumplan con esos plazos, ¿sí? A ver si hay algo más. Alta rotación de personal tenía. En cuanto al personal médico. Y esto lo que provocaba es que muchos afiliados, porque estábamos hablando de prepagas, se fueran. Hoy en día también hay otras situaciones, ¿no? Los incrementos de las prepagas se han aumentado tanto que mucha gente también o cambia de plan a uno menor o directamente deja su prepaga de lado. Pero acá puntualmente había una alta rotación del personal médico, que eso hacía que cuando uno tiene un médico de cabecera o de confianza, si ese médico no va a estar ofreciendo servicios en esta prepaga y se va a otra, por ello me cambie, ¿no? ¿Cómo lo podríamos manejar eso? Profe, pasa que yo creo que la misma rotación del personal es por los problemas que fueron nombrados antes, o sea, Sí, si se tardan las cobranzas, o sea, en los pagos para los profesionales van a buscar lugares donde estén mejor. Entonces también se trata de eso, o sea, si no se exacto. soluciona lo anterior, no se va a poder solucionar eso. Yo, yo creo que acá el problema de raíz
es la cultura organizacional de la organización, valga la redundancia, de este ente. Y capaz que si se puede solucionar el tema de pagos, se podría, no sé, se podría tirar la propuesta de que los profesionales o los médicos trabajen más horas. Sí, por ahí no sé si la dificultad acá estaba en trabajar más o menos horas, sino que se quejaban de los turnos superpuestos, ahí se podría generar algún mecanismo para mejorar eso, pero claramente el problema está en estas demoras, no sé si en la presentación, porque no la aclara el enunciado, de la facturación o en el reclamo de las mismas, por consecuencia no ingresa dinero, por lo tanto se atrasan los pagos no solo a los médicos, sino a todo el personal. Y ahí viene la alta rotación de personal. Y después solucionar estos conflictos internos entre médicos y entre los administrativos, ¿sí? Para que también cada uno entienda la importancia y la relevancia del trabajo del otro, que por sí solo, del médico, por más que sea el que sabe, si nadie le toma el turno, si nadie coordina la recepción, si nadie factura y reclama los pagos, es un circuito que no cierra, ¿sí? Sin ir Bueno, más, ¿se entendió profe, ese? hay, ¿Cómo? que sin ir más hay prepagas, como por ejemplo OSDE, que tienen agenda virtual. Entonces eso genera que no dependan de un administrativo, pero lo que pasa es que al no depender de un administrativo, cuando se toman vacaciones o algo, si no apagan la agenda, la gente va. Y a mí me pasó ir en Sí, vacaciones y el médico no estaba, y vos decís, pero me tomé 2 colectivos para llegar acá. Y bueno, sí, sí, pero nosotros no lo manejamos, te dicen. tal cual. A ver, creo que también la pandemia habilitó estos canales. Por ejemplo, sí, en la teleconsulta. Eh, no sé, yo nunca tuve una teleconsulta, pero si yo tengo, no sé, hablo síntomas gripales o problemas respiratorios con determinado antecedente, les conté que tuve COVID y que casi no me conocen. No, profe. O, bueno, siempre se los cuento, pero este cuatro se ve que no nos dio el tiempo. Bueno, sí, casi no conocen a la profe. A mí una teleconsulta no me sirve porque yo necesito, pues me pongo nerviosa, me agarra ansiedad como intensamente, necesito que me controlen mi respiración y mis pulmones y me digan, no, mira, tranquilo, es un resfrío, no tenés ningún problema en las vías respiratorias. Pero bueno, es lo que trajo la pandemia. Y por ejemplo, mis sobrinos tienen una X prepaga. Como dice Valentina, la pediatra, lo que hace la mamá es mandarles el token a la pediatra y con eso ya la pediatra, en función de los síntomas que le dice la madre, ¿sí? Que sería mi hermana, la doctora ya lo medica. Pero la pediatra no pierde su consulta, porque con ese número de token ella después lo factura. O sea, lo que quisieron hacer desde las prepagas, entiendo, es eliminar la parte administrativa, pero como dice Valentina, trae sus complicaciones, porque el médico, como bien decimos, está para otra función y está cargando y lidiando con un montón de tareas administrativas que si se olvida de cancelar una agenda, no tiene ningún administrativo que llame al paciente para avisarle que, eh, mira, se fue de vacaciones, hoy no vengas, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. Acá me parece que tiene que ver con el diseño de los puestos de trabajo y la importancia de crearlos en función a la necesidad de la organización y que quede bien en claro cuáles van a ser sus tareas y sus funciones. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos con Sí, sí, Multicom. Vamos a procurar pedirle al universo que me deje ahora compartir pantalla. Aguárdenme. ¿Ahí ven algo ustedes? Sí, ahí se ve. Sí, Ay, qué maravilla esto de la tecnología. sí, Bueno, se ve. un momentico. Vamos a empezar por lo menos a leerlo.
La que no lo ve soy yo, pero bueno, lo tengo acá impreso. Pero lo que estoy viendo es que se ve, pero no me deja cambiar de pantalla. Como que me queda No, profe, cortito. porque si estás compartiendo el celular, vas a tener que compartir toda la pantalla. Si compartís la ventana nomás, no vas a poder cambiar de pantalla. Ah, espérate un cacho, entonces. Bueno, ahí vamos a ver. Pensando cómo hice la otra vez que me pasó lo mismo, que les compartí en una presentación y me dejaba pasar de pantalla. Vos decís que tendría que ir a compartir pantalla y no documento como yo hice. Claro, profe, pues si vos compartís el documento, no te va a dejar pasar, o sea, te va a dejar pasar solo el documento. Si vos querés poner otra pantalla, no te va a dejar. ¿Ustedes ahora qué ven? ¿Qué ven mi compu? No, ¿Mi tu celu, cara. digo? Ay, qué hermosa vista le tienen. Esperen. Bueno, me rechaza cuando quiero. Bueno, vamos a empezar un poco. Voy a compartir acá y después cualquier cosa. Multicom. ¿Qué nos pide Multicom? Análisis de la estructura organizacional antes de los cambios, o sea, ya nos está hablando de un antes y un después. Puede ser que en un parcial les toque así, que les toque un antes y un después de un proceso de reorganización, o puede ser también que les toque algo como fue Gustavo Tapo, que había distintas etapas de crecimiento, ¿se acuerdan? Sí, Bien, puede ocurrir, ¿sí? Parte clave, parámetros de diseño, mecanismos coordinadores, ambiente y toma de decisiones. Eso les va a pasar en cualquier caso de análisis, como todos los que vimos hasta ahora, de que les pregunten, analice partes de la organización, cuál es la parte clave, analice el mecanismo de coordinación, cuál es el principal, analice parámetros de diseño y factores situacionales, ¿sí? ¿Y qué tipo de configuración adopta después de la reorganización? Bueno, vamos a leer. Multicom S.A. es una firma que emplea a 150 personas en el campo de las relaciones públicas. Empezó en 1974 con Juan Walsh, o como se pronuncie, un experto en marketing, y Guadalupe Hernández, experta en relaciones públicas. Habían trabajado juntos durante varios años en una empresa mediana de comunicaciones y decidieron establecerse por su cuenta para realizar sus propias ideas de cómo una buena empresa de relaciones públicas podía y debía ser. Pensaron que una experiencia combinada por sus amplios contactos proporcionaría una excelente base para llevar esto a cabo. Antes de formalizar sus renuncias en la antigua empresa en la que trabajaban juntos,
persuadieron a dos colegas, María Beaumont y Franco Rossi, a unirse a ellos como socios minoritarios. Mientras Walsh y Hernández aportaron cada uno el 40% en la nueva aventura, Beaumont y Rossi aportaron solo el 10% cada uno. Rossi era un editor y escritor con una excelente reputación, y Beaumont era una personalidad reconocida en el mundo del video y del cine. Al principio del negocio fue difícil y ellos estaban satisfechos con la cartera de clientes que se habían llevado de la antigua empresa. La competencia fue intensa, ya que la antigua empresa a la que pertenecían parecía estar haciendo cualquier cosa que pudiera bloquear su progreso. Sin embargo, trabajaron duramente y su reputación creció firmemente de acuerdo con la envergadura de su personal y sus ingresos. Para finales del segundo año, los 4 socios estaban ganando casi el doble de sus salarios anteriores y también consiguieron un significativo capital de inversión. Sintieron que estaban en el buen camino para lograr la clase de equipo sobre que habían puesto sus miras. Cuando establecieron Multicom S.A., los 4 socios aportaron una centralización de los clientes como forma de organización. Cada uno de ellos tenía responsabilidades sobre ciertos clientes y eran directores de un proyecto por cada cliente. Cada uno desarrollaba una razonable competencia en todos los aspectos del trabajo de una agencia de tal forma que ellos podían sustituirse entre sí cuando era necesario, y el personal de nuevo ingreso fue estimulado a desarrollar la misma pericia y capacidad polivalente independientemente de sus especializaciones. Aunque esto era en frecuencia una pérdida de tiempo costoso, creaba una gran flexibilidad. La búsqueda de nuevos negocios y los continuos contactos con los clientes requería que el personal estuviera fuera de la oficina la mayor parte del tiempo. Las ausencias adquirieron proporciones significativas, de forma que la existencia de un gran número de polivalentes era una verdadera ventaja. Además, esto hacía el trabajo frecuentemente más interesante y divertido, aumentando el espíritu general del equipo de la oficina. Los del equipo directivo de Multicom trabajaron duramente, frecuentemente comenzaban por la mañana temprano y trabajaban hasta entrada la noche. También jugaban con profusión, celebraban fiestas regularmente para festejar la conclusión o adquisición de nuevos clientes. Esto ayudaba a mantener la moral alta y a proyectar la imagen de Multicom S.A. como un excelente lugar de trabajo. Los clientes de la firma asistían con frecuencia a estas fiestas y quedaban impresionados de la vitalidad y la calidad de las relaciones interpersonales. Durante el tercer año de la compañía, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Las largas horas y el ritmo de vida de Multicom fueron absorbiendo a Walsh y Hernández. Cada uno tenía fuertes compromisos familiares y querían más tiempo libre. Ellos cada vez hablaban más sobre la necesidad de tener más organización, de forma que pudieran ejercer un control más estrecho sobre los empleados y actividades de la oficina, la cual, bajo su punto de vista, a veces estaba al borde del caos. Por otra parte, Beaumont y Rossi, que eran solteros y tenían alrededor de 30 años, casi 10 menos que sus socios mayoritarios, les entusiasmaba este estilo de vida y estaban dispuestos a mantener el presente carácter de la firma. Habrían estado dispuestos a soportar una mayor parte del trabajo y responsabilidad a cambio de una mayor participación en la firma, pero Walsh y Hernández eran contrarios a cederles más contribución. A medida que el tiempo pasaba, se hizo claro que había importantes diferencias filosóficas acerca de cómo la oficina debía llevarse. Mientras Hernández y Walsh consideraban el estilo ad hoc de la organización que habían desarrollado, los dos pioneros, ¿cómo dice acá? Los dos pioneros decían que era necesario, está mal redactado, pero lo que plantea acá es que los dos socios mayoritarios habían adoptado el tipo de configuración del inicio, pero para ellos era hasta que la organización
logre, entre comillas, establecerse y organizarse, ¿sí? En cambio, los dos minoritarios lo vieron como una forma deseable de organización a largo plazo. Después de algunas semanas de ardua discusión, los socios lograron un principio de acuerdo con impulso de los socios mayoritarios. Sin embargo, los socios minoritarios no estaban convencidos cómo la reorganización se proponía. A la semana siguiente comunicaron la decisión al resto de los empleados, que inclina un esclarecimiento de responsabilidades del trabajo, un procedimiento más formalizado y un control más cercano a las condiciones para estar fuera de la organización. Chan. ¿A qué se dedica Multicom? Primero, lo que primero siempre debemos tratar de identificar es leer las consignas para luego leer el texto e intentar ir respondiendo o tomando las ideas principales que me van a ayudar a responder esas consignas. Y después lo que tendría que analizar es a qué se dedica la organización, Multicom o la que fuera, ¿sí? En este caso, Multicom, ¿a qué se dedica? ¿Puede ser a relaciones públicas? Sí, se dedica a O sea, emplear relaciones personas públicas. en el campo de relaciones públicas. Sí, fíjense que sus dos socios mayoritarios, Juan Walsh es un experto en marketing y Guadalupe Hernández, experta en relaciones públicas. Y se asocian, ¿sí?, con Rossi, que era un editor y escritor, y Beaumont, que era reconocida en el mundo del video y del cine. Entonces es como que es una agencia, como una especie de agencia de publicidades, ¿no? O una productora de publicidad. Se me hace que va para ese lado del mundo artístico de las productoras, ¿no? Audiovisuales. ¿Todos observan lo mismo? ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Bien. Hay un antes y un después. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál es el antes? ¿Qué tipo de configuración estructural tiene? Ahí dice ad hoc, pero también puede ser por equipos, ¿no? Como que todos tienen diferentes programas y se organizan por clientes y tienen diferentes posibilidades de ir cubriendo a uno si no está, cada uno lo tiene asignado, pero van siendo rotativos en caso de necesitar. ¿Podría ser matricial, profe? Acá lo que vamos a tener que identificar y tratar de razonar bien, detalladamente, es a qué se dedica y cómo está organizado. Por ahí es cierto, dice la palabra ad hoc. A veces puede darnos una pista que sea válida, pero no porque diga ad hoc ustedes vayan de cabeza. No estoy diciendo que no sea para este caso, estoy hablando en general para tratar de darles tips para el día del parcial. No siempre se dejen llevar por una palabra o por una frase, analícenlo dentro de un contexto. En este caso, en Multicom, a nosotros sí nos sirve que nos diga eso, porque no es un dato aislado, sino que está dentro de un montón de otros datos que nos brindó. Estaríamos confirmando el tipo de configuración. Trabajar en equipo, como decíamos el otro día, todas las organizaciones de hoy en día, sin importar su tipo de configuración estructural, trabaja en equipo. Como que el tipo de configuración de trabajo en equipo no es en sí un tipo de configuración solo, sino que está dentro de otros. ¿Se acuerdan que lo habíamos conversado? Sí. De hecho, en la realidad no existen hoy en día configuraciones estructurales puras. Siempre hay un mix, pero va a haber alguna que prevalezca más que otras,
Bien. Ahora, dicho esto del trabajo en equipo, lo separamos. La dos, ¿cómo la llamaríamos? Adocracia. 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 Y por ahí también dijeron matricial. ¿Por qué sería adocracia y por qué sería matricial? Acá, por lo que entiendo, lo que es la adocracia, no existe una jerarquía marcada y se van dividiendo las funciones, el equipo se va autogestionando, que es justamente lo que comentaban de que están ellos cuatro, se van poniendo clientes puntuales y cada uno los va atendiendo, digamos, se los van dividiendo los clientes y cada uno hace su equipo en base a eso. Está muy bien cómo está justificando a la adocracia. Les pido un favor, aguárdenme 2 minutitos y mientras debatan entre ustedes por qué sería adocracia y por qué sería matricial. ¿Puede ser? Sí, profe. Ya vuelvo. ¿Podrías decir de nuevo la justificación, por favor? Sí, yo acá en adocracia tengo anotado, dice, no existen jerarquías marcadas. Y después dice, funciones sin reglas, el equipo se autogestiona, máxima capacidad de adaptación. Y justo de ejemplo habían dado agencia de publicidad o abogados. Claro, yo también estaba mirando el cuadrito, ¿vieron? El que tenía poner el mecanismo, la parte clave y todo eso, también es parte para Sí. esa adocracia. Y la parte clave marca que es el staff de apoyo o el núcleo operativo. Em, Entonces, o sea, habría que ver cómo eso se puede ver acá. O sea, si eso se ve o se refleja, seguramente es una adocracia, pero si no, no, porque la parte clave es algo re importante para determinar una configuración. Acá yo tengo algo que dice que el staff de apoyo, la tecnoestructura y la cúspide están fusionados. Es como una característica. ¿Será que es importante porque están fusionados y lo hacen como todos lo mismo? ¿Como que son todos todo? Claro, Sí, para porque mí que después, sí, eso es importante. para mí que es porque el mecanismo dice ajuste mutuo, entonces puede ser. Sí. Es que creo que este caso es como el que habían dado en clase que justo dijo agencia de publicidad, como que llega un cliente, entre todos van diciendo, bueno, ¿quién va a hacer no sé, esta publicidad? Dice, bueno, yo, listo, agarran el equipo, dentro de ese equipo también como que van tirando ideas, como que no están estructurado, van decidiendo a medida que le tocan los clientes, me parece. Sí, o sea, acá se ve que no hay jerarquías, eso se nota. O sea, es Sí. como todos son un todo de la Sí, organización. pasa que en la matricial creo que también, o sea, no hay jerarquía y es todo muy rotativo. La matricial, ¿cómo eran las características? No, no me acuerdo las características, pero claro, yo la di en principio de administración y me sonó mucho a matricial. Sí. Era un cuadro de doble Eh, entrada. Ese, Mm, claro, exactamente. Era el Un cuadro de doble cuadro de entrada. doble entrada que se asignaba por proyecto, digamos, vos tenías de un lado, de un eje, el proyecto y del otro quién lo iba a hacer o la duración, una cosa así, lo estoy diciendo de memoria. Ah, tenés razón. Ahí me estoy Pero me parece acordando que que Claro, decían. pero ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que con el tema de proyectos, los proyectos van cambiando y, o sea, mayormente la gente despedida en el tema de proyectos, así que no sé si sería matricial. Es que Ah, el cuadro podía que ir dicen es la el persona, que perdón, era los empleados se los iban repartiendo, digamos, como que había, Ese, ¿cómo era? exactamente, claro, Ese, ¿no? es ese. Sí, 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 sí. El que parece Ah, básicamente un mapa conceptual. es una Es sí. muy matricial, parecido. Yo lo veo así. perdón. No se callen. Me re emocioné. Es que Dije, la wow. matricial tenía una parte funcional, pero acá no se observaba un agrupamiento, ya sea funcional o de mercado, y también tenía una parte sí que era dividida por proyectos,
Es decir, cuando se Sí. comenzó un proyecto se destinaban empleados de cada departamento para ese proyecto y cuando terminaba después volvían a su departamento de origen. Claro, o Sí, sea, acá lo dice eso, como que toma elementos de la forma funcional y la divisional por proyecto o por producto. O sea, no sé si tendrá mucho que ver con este caso. Para mí habla más de adocracia que de matricial, Pienso pero igual. por para mí también. características, porque después Sí, la estructura matricial igual tiene dos tipos de estructura matricial. Una es permanente o variable, pero no sé si en Sí. algunas está como, no sé, se asoma o se acerca a esto. No sé, pasa todo muy complicado. que en el caso este que leímos recién, me parece que no define bien qué hacen con los empleados específicamente, si es que se los van rotando por cada proyecto. Creo que a esta altura solamente los dueños son los que van decidiendo cada cliente, pero no te especifica bien si se van pasando, digamos, se van rotando más empleados o no. Había una parte que Creo. decía que sí, que rotaban. Lo Ah, que dice sí, es que en función de Sí. de cada cliente se sí, puede haber alguien que tome la posición del otro para potenciar este resultado, ¿no? O sea, como que lo que manda es el cliente que tienen y las necesidades que éste tiene para brindarle un servicio acorde a lo que él está esperando. Entonces, de ahí que puedan ser más flexibles o en la asignación de quién lo va a cubrir. Eso era una de las claro. características. Una partecita de un párrafo que dice: cuando establecieron Multicom S.A., los 4 socios adoptaron una centralización de los clientes como forma de organización. Cada uno de ellos tenía la responsabilidad sobre ciertos clientes y eran directores de un proyecto por cada cliente. Cuando uno desarrollaba una razonable competencia en todos los aspectos del trabajo de una agencia, de tal forma que ellos podían sustituirse entre sí cuando era necesario, y el personal de nuevo ingreso fue estimulado a desarrollar la misma pericia y capacidad polivalente independientemente de sus especializaciones. ¿Sí? O sea que todo el personal de la organización estaba acostumbrado o había desarrollado habilidades para trabajar de esta manera. ¿Sí? Claro. Acá Y yo lo que va a esto sí, marcar la diferencia es la actividad. Es una agencia de relaciones públicas, donde tiene un experto en marketing, uno en relaciones públicas, otro es un editor y un escritor, y otro es un editor del mundo del video y del cine. Yo les pregunto lo siguiente: ¿el equipo de trabajo puede ser el mismo o no? Y trabajar por un proyecto y desintegrarse para después trabajar en otro, o ser un equipo de trabajo permanente. Trabaja en distintos proyectos, pero siempre el mismo equipo. Hasta acá tanto adocracia como matricial estarían compartiendo esa característica, ¿no? sí, 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 profe. profe. Porque en la matricial pasa lo mismo. Yo utilizo los recursos con los que cuenta en la empresa, en la organización, ¿sí? Y en función de eso decido si esos equipos son de forma permanente o puntualmente para X proyecto. Ahora, una agencia de publicidad, ¿sí? O de relaciones públicas, como dice acá. ¿Los productos siempre van a ser los mismos? no, No, profe. No. El conocimiento que voy a emplear, sí. El tema es que el producto final del proyecto va a depender de las necesidades que solicite el cliente. Por ejemplo, como acá, si soy una agencia de publicidad, va a depender de la organización que tenga mi cliente y qué tipo de marketing quiera realizar para su organización. Entonces, esas habilidades o destrezas que empleo de mi especialización va a depender de esas necesidades. Entonces, ¿hablamos de una adocracia o de una matricial? para mí adocracia. Adocracia. Sí, ¿Por qué para no mí. matricial? Porque la matricial, piensen ustedes,
Por ejemplo, en una empresa automotriz, ¿sí? Tiene distintos proyectos porque está trabajando en el diseño y la fabricación de 3 modelos de autos distintos. Y como vino, por ahí ustedes dijeron, se parece como un mapa conceptual, la figura. Puede ser que yo tenga distintos proyectos, ¿sí? Y que voy utilizando recursos de distintos sistemas dentro de mi organización. Es como un cuadro de doble entrada, ¿bien? Donde cada proyecto va a tener un director, pero estoy hablando de otro tipo de actividad. Una vez que yo diseñe, la fabricación de esos modelos de autos va a ser siempre la misma. Va a variar la cantidad en función de los pedidos que tenga, pero el modelo no cambia las características del resultado final del vehículo, el proyecto. ¿Se comprende? Sí, también habían dado el ejemplo de, ay, no sé si era del rubro de construcción, puede ser, de que se También. iban. Yo lo relacioné por ese lado, por eso dije que, por eso lo diferencié, porque se iban rotando los distintos jefes o capataces en cada obra y iban cambiando los empleados, pero el trabajo en sí era el mismo. Solo que un día lo llaman a uno, al grupo uno, y mañana lo pasan al dos, y así la tarea es la misma, no es personalizada. Y después, la docracia es sumamente flexible. Y si bien la matricial tiene flexibilidad, no es absoluta. ¿Por qué? Porque ese tipo de trabajo va a reportar a un director. La figura del director no va rotando ni es reemplazada. Lo que cambia en la matricial es que se rompe con la cadena de mando. Porque si yo tengo distintos proyectos, pero tomo personal, ¿sí? de la organización compartido, esa persona, va, por ejemplo, un empleado de la planta de producción va a reportar a su responsable de la parte funcional de la organización y también al responsable del proyecto, ¿sí? En cambio, en la docracia, como bien dice acá, todos están, si bien hay un director del proyecto, recuerden que en la adocracia todos son responsables del resultado del mismo, ¿sí? Y acá hay una partecita que en la matricial no podría hacerse, cuando dice que todos pueden llegar a sustituirse entre sí cuando sea necesario. Si estos socios fundadores de la organización, cada uno son especialistas en sus disciplinas, actúan como socios de la organización y están en el ápice estratégico. Pero después ellos están trabajando siempre en los distintos proyectos, como partes integrantes. Y puede ser que a ese socio fundador no lo reemplacen en su figura de toma de decisiones en el ápice estratégico, pero sí en el proyecto, por un igual. ¿Se comprende la diferencia? ¿Por qué adocracia y por qué no matricial? Sí, profe. ¿Seguro? Bien. ¿Cuál es la parte fundamental en una adocracia? Yo leí que lo decía el staff de apoyo y el núcleo operativo. Es el staff de apoyo, ¿sí? Pero también tengamos en cuenta cuál es la figura como ese honguito que no tenía divisiones bien establecidas, bien marcadas, ¿sí? A ver, aguárdenme. Bueno, a mí me decirle a Bruno que se quede tranquilo, ¿sí? Después cualquier cosa le pasás como terminamos de resolver este caso, porque creo que él había dicho matricial. Y el principal mecanismo de coordinación, ¿El ajuste mutuo habíamos dicho? Sí, el el ajuste mutuo. ajuste mutuo, ¿sí? Y fíjense que la mejor parte donde se puede justificar esto es esto, que ellos se pueden sustituir entre ellos cuando fuera necesario.
Y si ustedes se acuerdan de esa figura de la línea de tiempo de los mecanismos de coordinación, teníamos adaptación mutua de complejidad baja y adaptación mutua de complejidad alta al otro extremo. ¿Cuál sería este? ¿Cómo dijo, profe? ¿Podría repetir? Sí, cuando nosotros vimos la unidad 2, que vimos mecanismos de coordinación, había como una línea de tiempo o una línea de grado de secuencia o de complejidad, ¿sí? Que teníamos adaptación mutua al inicio, después teníamos los distintos tipos de estandarizaciones y adaptación mutua al final. Al inicio era la que se daba con los operarios de una fábrica, que algo cotidiano y sencillo, que no implique tomar decisiones, podían hacerlo entre ellos o hacer cambios. Esa era complejidad baja. En este caso de la docracia es la adaptación mutua, pero de complejidad alta, porque ahí sí hay toma de decisiones relevantes e importantes que pueden cambiar, ¿sí?, el rumbo de ese proyecto o el resultado final de ese proyecto. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es el tipo de descentralización? Selectiva. Sí, Muy bien, descentralización selectiva, perfecto. ¿Por qué? Porque se asigna la responsabilidad, ¿sí?, sobre el desarrollo y finalizar ese proyecto a todo el equipo de trabajo. ¿Sí? Son todos responsables por igual. Otro de los parámetros de diseño que se da en una docracia tiene que ver con los dispositivos de enlace, ¿sí? Por la forma de comunicarse, estos flujos de comunicación por equipo que habíamos trabajado en la unidad número 2. Y en cuanto a ambiente, ¿cómo es? Dinámico. Sí, Puede ser hostil al principio. sí. Y hace un ratito hablábamos de la complejidad. Sin lugar a dudas, este tipo de configuración no es para cualquier actividad ni es para cualquier organización. Si bien tiene un alto grado de dinámica y de flexibilidad, es muy complejo trabajar de esa manera, por el tipo de Claro, actividad y de porque producto que tiene que llevar a cabo. Estamos hablando de todos especialistas y profesionales en distintas disciplinas, en un ambiente muy cambiante y muy hostil, como por ahí decían, ¿sí? Y además es algo en particular también una docracia, que está relacionado con la actividad. Estamos hablando de actividades innovadoras, ¿sí? Eh, que tienen cierta sofisticación, ¿bien? Ahora, hubo un momento de quiebre. ¿Qué fue lo que pasó? Empezaron a haber conflictos de opiniones entre los que fundaron, digamos, lo que es la empresa, y los otros que son inversionistas, pero menores, digamos, con el tema de que el estilo de vida que estaban llevando, tan intenso a nivel laboral, que no les dejaba tener su vida propia, digamos. claro, había conflicto de intereses entre los accionistas y los fundadores. Exacto, comenzaron a haber estos conflictos de intereses, diferencias en la forma que creían podían organizarse, ¿sí?, o funcionar, y qué era lo que querían los socios mayoritarios y qué era lo que deseaban los minoritarios. Los minoritarios, para ellos, si le ofrecían una mayor participación en la sociedad, estaban dispuestos a asumir más responsabilidades para que estos socios mayoritarios que se quejaban que no tenían tiempo pudieran lograrlo. Pero ¿qué era lo que querían los socios mayoritarios? Querían dividir un poco más, ¿no? Si no me equivoco, como delegar un poco más.
y hasta por ahí nomás. Ellos no querían desprenderse de sus acciones, de su Claro, participación, querían ellos no le ceder, querían dar más a los otros. No, ellos pero sí querían que querían, ellas trabajen, pero no les querían delegar o sea, más acciones, sino que querían no que que- lo hagan y no suelten esas acciones. exacto. Entonces, en ese después, ¿qué tipo de configuración? Miren, en uno de los párrafos dice, cada uno por estos socios mayoritarios tenía fuertes compromisos familiares y querían más tiempo libre. Ellos cada vez hablaban más sobre la necesidad de tener más organización, de forma que pudieran ejercer un control más estrecho sobre los empleados y actividades de la oficina, la cual, bajo su punto de vista, a veces estaba al borde del caos. Querían tener más organización de forma que pudieran ejercer un control más estrecho sobre los empleados. ¿Está hablando de la divisional ahí, profe? A ver, por ahí dicen divisional. ¿Qué opina el resto? Pienso que quieren cambiar la estructura, pero no sé si divisional o qué querían hacer bien. Como que querían estructurar más todo para que no les pase así de que cada uno decide, que como que también puede generar caos, que sea una docracia que todo el tiempo hay intercambio de opiniones y conflictos y tienen que estar ahí todo el tiempo. Pero Claro, Después no dice, sé. en intentando otro reconocer párrafo, a qué estructura quisieron cambiar. claro, ahí vamos a un párrafo a ver si nos cierra esta idea, porque hasta acá decía que ellos hablaban sobre la necesidad de tener más organización de forma que pudieran ejercer un control más estrecho sobre los empleados. Y después, en otro punto, menciona, a la semana siguiente comunicaron la decisión al resto de los empleados, que incluye un esclarecimiento de responsabilidades del trabajo, un procedimiento más formalizado y un control más cercano a las condiciones para estar ellos fuera de la organización. ¿Qué les parece? Si quieren más control, si quieren formalización, asignar No, responsabilidades de trabajo específicas, me parece, profe, que es una burocracia profesional ahora que estoy leyendo las características. Porque, todos coinciden. porque ¿Por yo qué estoy, decías? estoy mirando como que después, por ejemplo, cuando habla de los parámetros de diseño de la burocracia profesional, habla que el poder está concentrado en el núcleo operativo, por ejemplo. Entonces, o por ejemplo, después dice que es burocracia, así que genera gran cantidad de normas y modelos para realizar las tareas. Es como que todo está aplicado a la realización de las tareas, o sea, al control Sí, de las tareas. efectivamente pasa a ser una burocracia profesional, ¿sí? La burocracia profesional, Mixer la tipificó como típica, ¿sí? Pero nosotros la vimos como innovadora. La burocracia profesional, si bien tiene un grado de formalización y del comportamiento y de estandarización, permite innovar. Y acá, de alguna manera, por el tipo de actividad que se lleva a cabo y todos los especialistas profesionales que trabajan, se necesita trabajar con cierta flexibilidad, ¿sí? Por ejemplo, quitándonos de Multicom, volviendo a nuestra facultad, que es una burocracia profesional. Cada docente dentro del aula puede innovar en la manera en que va a dar su clase como lo desee, pero siempre tiene que tener en cuenta que tiene contenidos mínimos para dar, que hay un titular de cátedra que da las pautas para trabajar durante ese cuatrimestre, que estamos dentro de una organización donde tiene ciertos comportamientos y donde tiene cierta forma de trabajar. Entonces, no es que podemos hacer lo que querramos, sino que podemos, en la medida que respetemos esos comportamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay 800 docentes
en 400 cursos de 2 carreras. Un control y un tipo de regulación de la actividad debe de existir, si no sería un caos. Volviendo a Multicom, ocurre lo mismo. Sentían que se les estaba yendo de las manos, entonces estaban en la necesidad de empezar a ejercer algún tipo de control. Para eso, siguen teniendo una actividad que es innovadora, que es sofisticada, que pueden crear y ser libres para crear dentro de ese proyecto, pero asignando responsabilidades a cada uno de los integrantes de ese proyecto. Ya ahí cambia, ya estoy formalizando el comportamiento. ¿Se entiende? Sí, profe, Sí, por eso profe. pues cuando nombramos las tareas, ahí me di cuenta que era una burocracia profesional. Bien. ¿Cuál es la parte fundamental en una burocracia profesional? Según lo que leía yo, era el núcleo operativo. Eso mismo. Muy bien. En el principal mecanismo de coordinación, Estandarización de destrezas. muy bien, estandarización de destrezas o habilidades, perfecto. ¿Y el tipo de descentralización? Yo, por lo que estaba leyendo, profe, decía como que la capacitación y el adoctrinamiento eran altamente descentralizados, tanto horizontal como vertical. Pero es lo único que leí de eso, después no... Sí, descentralización vertical y horizontal. ¿Sí? Sí. Bien. Acá el ambiente también es dinámico, ¿sí? Y adaptable, pero tiene ciertas normas, ¿sí? No tiene esa alta flexibilidad como ocurría con la docracia. Bien. ¿Por qué? Porque lo que aparece acá es una formalización del comportamiento y comienzo a estandarizar, si bien lo que prevalece es la destreza de cada uno de esos especialistas, está dentro de un marco, dentro de un contexto, ¿sí? De asignación de funciones y de responsabilidades. ¿Se comprendió este caso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda, inquietud? No, profe, si en el parcial el caso va a ser parecido a este. No están hechos todavía. Ah. Puede ser como este. Profe, sí. El parcial Entre pasa... nosotros, y yo los niego a muerte. Ustedes se acuerdan que yo cualquier cosa los niego. Y entre ustedes y yo, bueno, me van a tener que creer a mí. Si llego a tener alguna pista para el sábado que viene, lo conversamos. No, profe, que el parcial pasado no me conecté a clase y cuando te pregunté en el parcial me dijiste, ¿te acordás el caso que analizamos? Te dije, no, profe, me mataste. No, pero bueno, ese no era, era un caso que practicamos en clase. Yo a la última clase de repaso no tuve el parcial en mano, como para tirar Claro, pista. era un caso que habían practicado y era parecido al del parcial. Y vos me quisiste dar el ejemplo y yo te dije, profe, no me conecté. Y bueno, ¿Viste? Eso es por abandonarme un sábado y dejarme sola. era mi Yo igual cumpleaños. los hago amenazar. Ah, bueno. Bueno, está bien. ¿Qué fecha fue el parcial? No, el parcial fue el 16, 17, creo. Mayo, ¿no? Sí, pero nosotros nos Ah, de conectamos. Tauro, el mejor signo de todos y nadie dice lo contrario. ¿Alguien tiene algo en contra que decir de los taurinos? Eso. ¿Que hable ahora o calle para siempre? Bueno, nadie se animó por las dudas. Bueno, que tengan buen fin de. Nos vemos el miércoles, ¿sí? Buen fin de- Buen nos fin vemos. de, nos Buen vemos. fin de, profe. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Chao, profe. chao.